Muy buenos días, mi nombre es Mayra Bernate, soy estudiante de licenciatura en la educación especial en la Universidad Iberoamericana y el día de hoy quiero compartirles un mural interactivo que va a hablar de dos síndromes de discapacidad intelectual en los que influye la discapacidad intelectual. Pues para comenzar, quiero hablar básicamente de qué es un síndrome. Un síndrome es una condición patológica asociada a una serie de síntomas simultáneos, generalmente 3 o más. ¿Esto qué quiere decir? Que un síndrome es una condición a nivel genético, en la mayoría de los casos, que está asociada a tener varias características simultáneas que van englobadas en ese síndrome. Claro que cada persona que tenga un síndrome de Down, un síndrome como el que vamos a hablar ahorita, tiene características propias de esa persona, pero hay unos rasgos que sí se distinguen en la mayoría de los sujetos con estos síndromes. Para empezar debemos saber que vamos a hablar de síndromes que afectan o que van relacionados con la discapacidad intelectual. Básicamente decir que se habla de que la discapacidad intelectual es una serie de limitaciones que se dan en las actividades o las habilidades para aprender a funcionar en la vida diaria, a desempeñarse con independencia, a comunicarse adecuadamente, y esto también se da según espacios y lugares donde se desempeñe el sujeto. Por otra parte, la discapacidad intelectual aparece antes de los 18 años. Cuando hablamos de una discapacidad intelectual, normalmente esta se da en los primeros años de vida o se da a manifestar durante los primeros años de vida, cuando la persona está empezando a adquirir conocimientos, a desarrollar su motricidad, a desarrollar sus reflejos, a desempeñarse en un aula. Ahí es cuando se empiezan a ver los primeros comienzos en los que hay falencias a nivel de conceptos, a nivel de prácticas, a nivel de movilidad, a nivel motriz, y es por eso que aparece antes de los 18 años. Hay que aclarar que también la discapacidad intelectual no es una enfermedad mental. La discapacidad intelectual es una afectación, una limitación en la parte intelectual. Una enfermedad mental es de más carácter psicológico y afecta más el comportamiento de los sujetos y su forma de ver y razonar distintos procesos, tanto emocionales, no tanto, digamos, académicos o tanto en realización de sus actividades diarias, como una discapacidad intelectual. Muchas veces, como venimos hablándolo en el modelo social, la discapacidad intelectual tiene que ver con el entorno donde está el sujeto. No es lo mismo tener un síndrome de Down en una comunidad donde hay los servicios adecuados, hay la unión de profesionales para la dinamización de los procesos de aprendizaje, que de pronto ser un niño en una parte rural donde no llega la educación regular y menos va a llegar una especialización. Entonces es muy importante tener la relación y saber que una persona pues en educación rural no va a tener el mismo acceso a especialistas, a personas que puedan generar un proceso correcto y el desarrollo correcto del individuo que padece pues de un síndrome que puede afectar su discapacidad intelectual. Hoy vamos a hablar de dos síndromes. El primero es el síndrome de Down, bastante conocido, y el segundo es el síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Down, este se caracteriza por ser detectable en la etapa prenatal y se caracteriza por una trisomía en el cromosoma 21, que lo iré explicando más adelante. Lo voy a explicar qué significa una trisomía y por qué se da. Se puede dar en 1 de cada 600 niños puedan nacer con este síndrome. La tasa puede variar de 1 a 1000, pero recordemos que hay mucha gente que al conocer esto en una ecografía o en los exámenes de primeros trimestres tienden a generar, decir no puedo continuar con el embarazo, y deciden realizar un proceso de aborto. Entonces por eso la tasa varía.
A nivel médico se puede decir que hay alteraciones visuales como cataratas, trastornos en la audición, leucemia, convulsiones. El Alzheimer se da básicamente de los 35 a 40 años en adelante. Y las alteraciones visuales pueden ser cataratas adquiridas, reducción en la visión o cataratas que tengan desde el nacimiento. Una de las características médicas que más afecta y por las que más desde el nacimiento se generan estimulaciones fisioterapéuticas y demás es el sobrepeso en estas personas. Es muy importante tener en cuenta que en el aula se debe iniciar con un horario reducido de clases. ¿Por qué? Como les venía diciendo, hay que iniciar con un horario reducido en las aulas. Esto para que el niño vaya acoplándose a esta nueva rutina y no sea algo agotador para él y le coja gusto. Es importante que en el aula se vinculen a los niños a las actividades grupales con sus compañeros para así generar una inclusión social y el niño adquiera un gusto, como ya lo venía diciendo, por ir a clase. Paulatinamente, siguiendo el proceso de cada niño, se puede realizar que el niño empiece a ir una hora más, media hora más, de acuerdo. Eso es un proceso que se debe evaluar con el educador a cargo y con los padres de familia. Bueno, a nivel neonatal, o sea, cuando ellos nacen, normalmente se ven que sus articulaciones son más cortas, hay displasia de pelvis y hay displasia en las falanges del meñique. Esto quiere decir que si nosotros, una persona que no tiene el síndrome de Down, tiene sus dedos así, significa este dedo normalmente tiende a verse un poco más pequeño visualmente que con relación a un dedo de una persona, digamos, sin el síndrome de Down. Exceso de piel en la parte de atrás de la nuca son características físicas que están arraigadas más o menos en el momento de que son, desde que nacen, desde que están en el vientre de su madre. Cabe aclarar otra cosa muy importante y es que la variación de las personas que tienen síndrome de Down también se da de acuerdo a la de la madre. Normalmente las mamás que tienen niños con síndrome de Down tienden a ser más o menos a los 30 años. Entonces la variación de la edad puede afectar y puede generar que se genere este síndrome a nivel genético. A nivel de consejos para la familia, establecer rutinas es muy importante y es un consejo que se le da mucho a las familias, puesto que el establecer un orden que el niño pueda aprender fácilmente puede generar que se le faciliten mucho las cosas. Eliminar distracciones como hermanitos pequeños, juguetes, televisión, elementos electrónicos al momento de realizar una actividad con el niño. Y es importante que antes de enseñarle algo al niño se pueda obtener una atención de él todo el tiempo. Si vemos que el niño en un momento se dispersó, volver a capturar su atención para retomar. Si no, va a ser muy complicado que él pues aprenda los conceptos. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es la relación que se tiene con ciertas características que dicen, o ciertos mitos que dicen que los niños con síndrome de Down son muy amables, son muy amorosos, abrazan a todo el mundo, son muy cariñosos. Esto es contemplado bajo que muchas personas con este síndrome tienen esa característica, pero no quiere decir que es algo que se da en todos los casos. No todos los niños con síndrome de Down son amables, no todos los niños con síndrome de Down son amorosos y les encanta abrazar a todo el mundo. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte. La particularidad del sujeto en estos síndromes es clave para la atención en los procesos de inclusión. Vamos a continuar con lo siguiente. Acá vamos a aprender un poco más. Entonces, quería agregar esta imagen porque me parece importante que se sepa cuál es la raíz importante a nivel cerebral para que ciertas funciones sean diferentes con respecto al habla, al desarrollo de la persona a nivel físico, a nivel deportivo, a nivel de muchas cosas. Entonces acá hay una gráfica que nos muestra que los hemisferios cerebrales más pequeños y la corteza cerebral, esta parte de acá, esos hemisferios son más pequeños de lo normal. Y la corteza cerebral tiene menos neuronas y menos conexiones neuronales. Entonces, ¿esto qué genera? Una alteración en la atención de la memoria y la función cognitiva. Entonces, a la persona le cuesta más memorizar, más procesar la información, así que su cognición se ve más afectada debido a estas dos características. En el cerebelo se puede determinar que el cerebelo es más pequeño. Entonces, esto genera que no haya una atención
alteración en la atención de la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, lo que puede dificultar el habla correcta de los niños y el desarrollo tardío de la misma. El hipocampo de menor tamaño, entonces hace que haya una alteración en la memoria para aprender cosas, del aprendizaje de cosas de la vida diaria. Y el cuerpo calloso es de menor tamaño, entonces hay menos comunicación a nivel cerebral, entonces las funciones no se conectan adecuadamente. A nivel cognitivo, pues a un nivel auditivo hay menos neuronas, menos conexiones neuronales, y esto genera alteraciones en las funciones del lenguaje, como ya les venía hablando. Bueno, acá hay una persona esto es un cariotipo, una persona con síndrome de Down. Acá se ven las características que hablan el 95% de las personas con síndrome de Down, que es la trisomía 21, son 3 cromosomas formados de la misma manera, pero en vez de haber 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre, hay 47 cromosomas, uno de más en el par 21. Y estas, como pueden ver, son las características físicas de los niños con síndrome de Down. Muy rápidamente vamos a hablar del siguiente síndrome, que es un poco menos complejo. Es el síndrome de Prader-Willi. Es un síndrome mucho menos común. Se presenta en 1 de cada 10.000 casos. Voy a explicarles ya rápidamente. Es un cuadro clínico congénito descrito por los doctores Prader, Larbar y Willi. Se conoce con el nombre de los 3 doctores, o también normalmente como Prader-Willi. Las características básicamente físicas de este síndrome: la ingesta excesiva de alimentos, una persona tienden a ser personas bajas. Esto, como les decía, afecta a 1 de cada 10.000 personas. Y la etapa prenatal puede darse movimientos fetales reducidos, es una característica de este síndrome. Por otra parte, a nivel educativo, los niños con Prader-Willi pueden tener un buen desarrollo escolar. Pueden generarse procesos de integración, de inclusión, o de segregación, según sea el caso, según el contexto, según los padres. Pero sí hay que tener mucho en cuenta, como les digo, el contexto y las fortalezas y limitaciones de cada niño. Claro está que ellos tienen un retraso mental que puede darse a nivel moderado, a nivel profundo, pero esto pues irá variando en cada caso. Como este es un síndrome un poco menos excesivo, quería aclarar esta parte. A nivel genético, no lo expliqué antes, pero a nivel genético se da una alteración en el brazo, en la parte de abajo del cromosoma 15, heredado del padre. Recuerde que a nivel de cariotipo heredamos un cromosoma de nuestros padres, uno de nuestras madres. El de azul es el del papá, el de rosado es el de la mamá. En el par 15 esta parte no funciona. Entonces tiende a no funcionar, y por eso se da este síndrome. Esas personas tienden a ser obesas. Creo que la principal característica de ellos es que son obesos y tienen problemas porque tienen un descontrol por la ingesta de alimentos. Entonces es el primer tema a manejar a nivel médico. Y para finalizar, quería mostrarles las características físicas de los niños con Prader-Willi, que es la nariz levantada. Bueno, acá hay una que no está, y esa es que los órganos reproductivos son subdesarrollados, son muy pequeños. Entonces son características que se van dando en el proceso educativo de los niños, se va dando en el proceso médico. Para finalizar, quiero decir que es muy importante que los niños tengan una verdadera relación con sus familias. El apoyo familiar para los hijos o para las familias de estas personas es muy importante, porque así mismo ellos van a aportar a sus hijos, a sus familiares, a los niños que nacen con estos síndromes. Es muy importante la unión, la dinamización de los procesos con el médico, porque ya tiene que haber algo patológico. Entonces les agradezco mucho, espero haya sido muy provechoso y muchas gracias.